Bien, vamos entonces, hermanos, a disponernos para estudiar la parashá de hoy. La parashá de hoy, que lleva como título Kitizá, quiere decir cuando levantes, haciendo referencia a el pago que tenían que hacer los hijos de Israel para rescatar a los primogénitos. Recordemos que eso fue en consecuencia del pecado de los hijos de Israel con el becerro de oro. El medio shekel que deberían de pagar para rescatar a sus primogénitos fue precisamente por no esperar mediodía. Moisés le dijo que regresaría en 40 días. Moisés se fue en la tarde, pero él de estas palabras las pronunció en la mañana. Entonces, cuando se cumplieron los 40 días o los 39 días y medio, porque ellos habían contado desde el momento que Moisés había pronunciado su vida, entonces ellos comenzaron a hacer el becerro de oro. Y cuando realmente llegó Moisés, que fue exactamente el momento que él partió, ya los hijos de Israel estaban celebrando fiesta con el becerro de oro. O sea, por ese mediodía, ¿verdad? El cual no esperaron, entonces Dios les dio el mandamiento o la ordenanza de pagar un medio shekel para rescatar a sus primogénitos. En esta parashá hay mucho de qué hablar. Está la fuente de bronce, está el aceite de la unción, y hay muchas otras cosas, pero el tema principal o el tema del cual por lo general se habla es la fabricación del becerro de oro. Esta también es la presencia o la promesa de la presencia de Hashem, que lo hace a través del ángel. Y es interesante para las personas que nos miran y que no entienden cómo trabajan las agencias divinas. En este caso, cuando Moisés le dice que su presencia era necesaria para estar con ellos, Hashem le dice: bueno, yo enviaré mi ángel y estará contigo. Entonces, allí podemos ver que la presencia de Dios estaba en el ángel, o estaba el ángel representando la presencia de Dios. Y de hecho, ¿verdad? Hashem le dice que tienen que andar correctamente, que no pueden pecar, porque el ángel, ¿verdad? El ángel que estaba representando a Hashem en ese momento, en ese caso no podía perdonar o no le iba a perdonar los pecados. Entonces, no era que Dios se había convertido en ángel como se cree, ¿verdad?, en el cristianismo, sino que el ángel que había sido designado por Dios tenía la autoridad inclusive para castigarlos. Bien, aquí encontramos eso, encontramos el pacto renovado. ¿Cómo? Bueno, después que Moisés intercede, hemos estudiado de la importancia de un intercesor. Y entonces vemos finalmente cuando Moisés regresa de nuevo con las tablas, porque las primeras tablas fueron quebradas. Aquí hay una cantidad de profecías encriptas. Vamos a ver que Moisés aparece 2 veces. Eso también nos enseña a nosotros digamos, la aparición del mismo Mesías en 2 ocasiones. Primeramente como el Mesías sufriente y luego como el Mesías triunfante. No 2 Mesías, sino el mismo Mesías, de la misma manera que Moisés es el mismo que sube por primera vez a recoger la tabla. El pueblo lo hallan en pecado, rompe las tablas y vuelve y sube y vuelve a aparecer con las tablas. Nos enseña, nos está diciendo que el mismo Mesías que vino y que en algún momento, ¿verdad?, así como el pueblo de Israel en el Sinaí no estaba en la capacidad de recibir tan gloriosa honra y digamos, tan grande gloria, vamos a decirlo así de esa manera, de ser el pueblo escogido para transmitir la Torá al mundo, pues cuando el Mesías viene sucede lo mismo. Israel no está en la capacidad. Y entonces de allí el sacrificio del Mesías, para darle tiempo a Israel a que logre ese nivel espiritual. Y por allí Saulo de Tarso dice que estando persuadidos que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. En otras palabras, así como el pueblo no estaba
¿verdad? En ese momento preparado para ser la luz del mundo. Israel tampoco estuvo preparado cuando el Mesías vino a establecer el reino de los cielos. Y como no estuvo preparado, pues entonces el rey prefiere sacrificarse y mantener a Israel en pacto, dándole una oportunidad de arrepentimiento. Por eso vamos a entender el mensaje de Pedro, o el discurso de Pedro. Cuando ellos se enteran que el Mesías ha muerto, entonces ellos le preguntan, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Bueno, arrepiéntense. Allí, ¿qué le estaba dando Pedro? Una esperanza. O sea, ¿qué hizo el Mesías? Darle tiempo a Israel a que se arrepintiera. Intercedió para darle tiempo. ¿De dónde aprendió el Mesías eso? De su padre, de Hashem. ¿Por qué? Porque él, ¿qué cosa dice la Biblia? Que él es lento para la ira. Que él, ¿verdad?, desea que todas las personas o que todas las almas lleguen al arrepentimiento. Entonces él atrasa el juicio. Entonces él como conocedor de la Torá y como hijo, digamos, espiritual del Eterno, porque él tiene una conexión muy grande con Dios. Entonces él entiende que así como su Padre es misericordioso, él también tiene que hacerlo. Él refleja el amor de Hashem. Y esta es una manera de él demostrar ese amor que él está reflejando. Entonces, mis hermanos, antes de continuar, quiero mandar un saludo a las personas que nos miran en los Estados Unidos. Creo que nos están mirando de Orlando, de Dallas, de Miami, de México. Por ahí recibimos un mensaje de Chihuahua, de Colombia, nos están mirando, de Portugal, de Alemania y de Argentina. De Argentina también nos están mirando. Qué bueno. Quisiera mencionar que el mejor aporte que ustedes pueden darnos a nosotros es que compartan los videos, que le den like. De esa manera, la información que nosotros estamos tratando de transmitir, pues llegará a los hijos de la luz para que ellos retornen a la casa del Padre. Los hijos de Dios que están, ¿verdad?, dispersos por las naciones, que ha llegado, que en este momento pues están retornando a la casa del Padre, porque se está cumpliendo esa gran profecía de recoger sus hijos de todas las naciones. Entonces, cuando usted comparte, pues el algoritmo del internet nos publica o nos publica más los videos, o nos ayuda a que los videos sean más vistos. Bien, dicho esto, hermano, vamos entonces a comenzar con las enseñanzas que tenemos para hoy. Habíamos dicho de que hay varios temas que tenemos que tocar, y el tema que vamos a seguir tocando en esta semana es la fabricación del becerro de oro. Hay muchas cosas que aprender aquí, lo estuvimos estudiando esta mañana, lo vamos a estudiar de nuevo. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿cómo es posible, verdad, que un pueblo que ha visto la gloria de Hashem, que ha sido librado de la mano de Faraón, que ha sido traído por el desierto con señales, maravillas, ha visto que la roca brota agua, han mirado grandes cosas, han visto que el mar se abre, que han pasado en seco, en fin, ellos han visto señales, milagros, y que llegan al Sinaí, oyen la voz de Dios, han visto las maravillas del Eterno, ellos han podido lograr mirar a los ángeles que están allí, están las carrozas de fuego, están los ejércitos celestiales, y todo eso que ellos han mirado y todo lo que han vivido, ¿verdad? Ha sido reciente, y momentos más tarde deciden fabricar un becerro de oro. Si nosotros desconocemos las razones realmente por qué los hijos de Israel lo hicieron, por lo general nosotros vamos a juzgar, y de allí, hermanos, podemos crear un odio innecesario hacia el pueblo de Israel. La mala interpretación de las Escrituras nos han hecho que Israel sea odiado, y esto es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta.
De allí la necesidad de dar una explicación correcta, de que salga a la luz la verdad, para que ese odio que se mantiene hacia el pueblo de Israel vaya disminuyendo y las personas vayan siendo alumbradas y aceptando la verdad. Entonces, el pueblo de Israel comete el pecado del becerro de oro, no vamos a decir justificado, pero si ustedes se dan cuenta, Dios sí se los perdona. Dios se los perdona. Entonces, este estudio se trata de eso, de explicar qué fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que Israel, ¿verdad?, está viviendo un momento de gloria, están bajo la jupá, ¿verdad? El notario está trayendo el contrato y en ese momento, sencillamente, la esposa decide dejar al esposo en el altar, porque eso fue lo que sucedió. Entonces, eso tiene una explicación. Vamos a ver también que a pesar de que Aarón es quien fabrica o quien ordena o quien hace el becerro de oro, de la manera, lo podemos interpretar de varias formas, quien toma, digamos, la decisión de hacer el becerro de oro, él no es, digamos, juzgado por parte del Eterno. Dice, bueno, ¿cómo es posible que el que mandó a hacer el becerro no es juzgado? Entonces, esas preguntas generalmente no, o esas respuestas no las teníamos, digamos, en otros lugares, porque desconocemos realmente el trasfondo de las escrituras, no conocemos verdaderamente fuentes que nos explican qué es lo que está pasando allí. Pero sí entendemos por la Torá, ¿verdad?, o lo que tenemos nosotros como Antiguo Testamento, que Aarón, Dios no le reclama nada, y de hecho no le quita el puesto como sumo sacerdote. Entonces, aquí pasa algo extraño, y por lo que vemos, Aarón no paga las consecuencias, sino que en este caso la consecuencia la pagan aquellos que tuvieron que ser sacrificados por mano de los levitas para santificar al pueblo. Entonces, ¿qué está pasando acá y por qué todo esto? Y como les explicaba, si nosotros no entendemos verdaderamente las escrituras, si no tenemos un concepto claro, pues entonces comenzamos a pensar mal. Bien, lo primero que vemos es que Israel ha sido elevado en este momento a una posición espiritual alta. Ellos han visto grandes señales, grandes cosas, han tenido un acercamiento a la divinidad de una manera tan extraordinaria, ¿verdad?, que eso a ellos, ¿verdad?, les perjudica. ¿Por qué? Porque sencillamente no estaban en la capacidad de recibirlos. Toda esa gloria que ellos recibieron en ese momento, no pudieron soportarla. Hay un versículo que me encanta en las escrituras que dicen, porque somos columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué hace una columna? Soportar un peso. Eso es lo que hace la columna, soporta el peso del edificio. Entonces, en ese momento, la verdad, que es la Torá, ¿dónde estaba siendo colocada? Sobre los israelitas. Ellos estaban siendo las columnas que iban a soportar ese gran peso. Lamentablemente no fueron capaces de hacerlo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tendremos misericordia de ellos, y vamos a comenzar a entender un poquito qué es lo que está pasando. La otra cosa que nosotros ignoramos es que, según el Midrash, en el momento que Moisés no regresa, cumpliéndose los 40 días, que en este caso eran 39 días y medio, porque él no regresa en la mañana, porque ellos lo esperaban en la mañana, las fuerzas del mal le muestran al pueblo de Israel a Moisés muerto. Entonces ellos sencillamente pues dicen, no tenemos más esperanzas, o sea, necesitamos otro líder. Y de aquí nosotros vamos a comenzar a entender, hermano, la importancia de tener cuidado, ¿verdad?, cuando comenzamos a escalar niveles espirituales. Porque mientras más alto, ¿verdad?, vas escalando, más grande y más fuerte puede ser la caída de la persona. Y en este caso eso fue lo que le sucedió a Israel. Israel había sido elevado
a una posición muy alta, y por lo tanto su caída fue grande. En ese momento fueron atacados, ¿verdad? Y en ese momento miraron ellos que no tenían esperanzas o no tenían la madurez espiritual suficiente para pensar que eso venía de las fuerzas del mal, y lamentablemente fallaron, y por lo tanto tomaron la decisión de fabricar a alguien. Y fíjense, hermanos, que es interesante, porque ellos proclaman fiesta para Hashem. O sea, las intenciones de ellos no era, buscar otro Dios, si se podía decir de esa manera. Ellos estaban fabricando, era un guía que los llevara a la tierra prometida. Lo estaban haciendo erróneamente, estaban haciendo las cosas equivocadamente, pero ellos en ese momento pensaban que estaban haciendo lo correcto. O sea, Moisés había muerto, entonces necesitaban otro líder. Y esa es la razón por la cual Aarón les dice, estos son los dioses que los han sacado de la tierra de Egipto. Porque ellos están tratando de sustituir a Moisés. Y por allí podemos aprender un montón de cosas. Por allí podemos aprender un montón de cosas. Sí, por allí podemos aprender un montón de cosas. Cuando nosotros tratamos de sustituir la ley, ¿verdad? Podemos estar cometiendo el mismo error de ellos, fabricando un becerro de oro, pensando que ese becerro de oro es el que nos está sacando de Egipto. Y resulta ser que todavía estamos en Egipto. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo a Moisés, estamos sustituyendo la ley. Pero bien, continuando lo que estamos nosotros estudiando, el becerro de oro lo construyen con la idea de sustituir a Moisés. Ya explicamos de que ellos habían sido, digamos, engañados, que habían visto a Moisés muerto cuando no era cierto, y deciden, ¿verdad?, hablar con Aarón para que Aarón le construya el becerro. Ahora, ¿por qué hablan con Aarón? Primeramente, ellos habían hablado con un hombre llamado Ur, que era un orfebre. Y cuando él se negó a cometer ese pecado, pues entonces ellos decidieron matarlo. Y allí es donde entra, ¿verdad?, el pensamiento, o entra la astucia de Aarón. Aarón dice, si ellos fueron capaces de matarlo a él, si yo me niego, me van a matar a mí. Y el pecado de matar al sumo sacerdote, o aquel que iba a ser el sumo sacerdote, ¿verdad?, en este caso iba a ser imperdonable, iba a ser mucho más grande. Entonces, ¿qué hace Aarón en ese momento? Aarón toma la posición de sacrificio y dice, bueno, es mejor que la culpa caiga sobre mí y que no caiga sobre el pueblo. Allí vamos a encontrar, ¿verdad?, allí vamos a encontrar de alguna manera una referencia a lo que más tarde el Mashiach haría, asumir la culpa a él. Porque el pueblo no está en la capacidad, ¿verdad? El pueblo no está en la capacidad de recibir la gloria, no está en la capacidad de recibir la Torah en ese momento. Entonces ellos pecan con el becerro y Aarón dice, un momentico, yo voy a interceder por ellos, yo voy a fabricar el becerro. De esa manera toda la culpa no cae sobre el pueblo. Si ustedes ven esto, hermanos, desde este punto de vista, ustedes van a entender un poquito más por qué es que Aarón fabrica el becerro y por qué Dios no le reclama a Aarón por la fabricación del becerro. Es más, ni siquiera pierde su título de sumo sacerdote. Dios lo sigue, ¿verdad?, o le sigue otorgando el título a él. ¿Cómo es posible que un hombre que acaba de fabricar un becerro de oro y que supuestamente hace pecar al pueblo, Dios no lo castiga? Bueno, esa es la razón. Aarón en ese momento estaba tomando el lugar de sacrificio. Realmente, si analizamos esto de esa manera, podemos entender que Aarón comprendía perfectamente el trabajo que un día iba a tener como sumo sacerdote: interceder por su pueblo. Interceder por su pueblo. Por eso se cree que Aarón ha sido el sumo sacerdote más grande que ha tenido Israel. Pero fíjense, hermanos,
cómo las cosas que no logramos entender, cuando le encontramos el significado correcto, miramos las escrituras de una manera tan distinta y tan diferente. Entonces, Aarón asume la responsabilidad, ¿verdad? Y de esa manera, no cae toda la culpa sobre el pueblo. Evita que el pueblo cometa el pecado de asesinar a un sumo sacerdote. Y por lo tanto logra que Moisés convenza de nuevo a Dios, al Eterno, para que le entregue de vuelta el contrato matrimonial. En otras palabras, tanto Aarón como Moisés en ese momento hacen ese buen trabajo de intercesores, de mediadores, y logran, ¿verdad?, que continúe el pacto, o que Israel continúe en pacto. Entonces, ¿qué fue lo primero que aprendimos? Que cuando recibimos, ¿verdad?, ese rayo de luz, ese rayo de gloria, a la misma intensidad podemos, ¿verdad?, ser atacados por el mundo de las tinieblas. O las tinieblas, ¿verdad?, a la misma intensidad de la luz, ellas se van desarrollando. Recordemos, que esto lo hemos explicado en otras ocasiones, que las tinieblas son una sombra de la luz. Entonces, a mayor luz, mayor tinieblas. Y eso es lo que sucedió con los hijos de Israel. Si entendemos las cosas de esta manera, hermanos, comenzaremos a no juzgar tanto al pueblo. Y no solamente eso, vamos a ver que a través de la historia, no solamente los hijos de Israel han construido un becerro, sino que también nosotros lo hemos hecho. Porque, digamos en este caso, los gentiles, como se les conoce, por 2000 años han tenido la oportunidad de estudiar las escrituras, de recibir el verdadero mensaje de la Torá, que es abrazar la ley, ¿verdad?, y entrar en pacto con el Dios eterno a través de los méritos del Mesías. Sin embargo, no lo han hecho. Han creado religiones, han creado becerros de oro. Y fíjense que dentro de esas congregaciones o dentro de esas iglesias, ellos proclaman lo mismo que los hijos de Israel: vamos a hacerle fiesta al Eterno, y resulta ser que no lo están haciendo. Por ignorancia están cometiendo el mismo error que cometieron los hijos de Israel. Porque cuando vamos a una congregación católica, cristiana o de alguna denominación, nos vamos a dar cuenta que en el corazón de ellos está, ¿qué cosa? El hacerle culto a Dios, levantando un becerro de oro. Es importante, mis hermanos, que las personas entiendan que el trabajo de uno, aunque es difícil, es muy difícil, nosotros lo hacemos con mucho respeto, con mucho temor. Predicar la palabra como lo hacemos en este lugar, y yo sé que hay otros lugares que también lo están haciendo, es un trabajo que puede producir, digamos, opiniones contrarias, puede producir enojo en algunas personas. Pero déjenme decirle que nuestras intenciones no son esas. Nosotros también un día estuvimos allá, estuvimos engañados, estuvimos en Egipto, y por la gracia de Dios pudimos salir. Y sabemos que Efraín todavía permanece allá. Y si nosotros estamos predicando esto, es con las intenciones de que aquel Efraín que está buscando de Dios en el lugar equivocado pueda entender que la manera de él retornar a la casa del Padre no es a través de la fabricación de un becerro de oro, sino de regresar a la Torá, de regresar a los mandamientos, de deshacerse de todo lo que proviene de Roma, de rechazar el Mesías romano y abrazar el verdadero Mesías de las Escrituras, a su hermano mayor, a Yeshua. De que entienda de que allá en ese lugar donde está, ¿verdad?, él está influenciado o está gobernado por otra fuerza espiritual.
y que es necesario, ¿verdad?, que él abrace el Shabbat, rechace el domingo, y que abrace al Yeshua de la Biblia y que rechace al Jesucristo creado por Roma. Porque mientras esté en ese lugar y mientras tenga, digamos, a Jesucristo como Dios y al domingo como su día, digamos, de descanso o de congregación, permanece bajo otra fuerza espiritual que no es la fuerza espiritual que recibieron los apóstoles, los discípulos del Maestro. En otras palabras, están bajo otra influencia, bajo otro espíritu. Entonces, nuestro trabajo, ¿verdad?, no es criticarlos, nuestro trabajo es rescatarlos. ¿Sí recuerdan lo que el Maestro le dijo a Pedro, verdad? Que lanzara la red. ¿Sí recuerdan esa parte? Entonces, ¿a dónde la tenían que lanzar? ¿A dónde Pedro tenía que lanzar la red? Tenía que lanzarla hacia el lado, ¿verdad?, que en este caso representaba las tribus del norte. Por eso la lanzó hacia el otro lado. Pedro la estaba lanzando hacia un lado, hacia el lado de Judá. Pero los pescados que habían que rescatar estaban del otro lado. Y esa es la razón por la cual cuando Pedro lanza la red hacia el otro lado, entonces la red se llena de pescados. ¿Y cuáles son esos pescados? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que estaban en el norte, que estaban perdidos. Entonces, ese es el trabajo nuestro, de que esos pececitos que están navegando, ¿verdad?, por el mundo de las religiones, puedan ser rescatados, ¿verdad?, por la red del Maestro y traídos a casas, que regresen al pacto, ¿verdad?, que reciban de vuelta la promesa de la tierra de Israel, que reciban la Torá para que sean santificados. Entonces, continuamos. ¿Qué aprendemos entonces aquí? ¿Qué es lo primero que aprendemos? Que Aarón no es culpado, ¿por qué? Porque él se hace un sacrificio para impedir que los hijos de Israel cometan un pecado tan grande. También aprendimos que los hijos de Israel cometen ese pecado porque habían sido elevados a un lugar, a una posición espiritual tan alta que no pudieron soportar. Habían recibido tanta luz que no pudieron recibirla. Aquí en esta parashá, en este momento, encontramos también una profecía encripta. De la misma manera que Israel no estuvo preparado para las bodas con el Eterno, o sea, la novia fue encontrada falla. ¿Por qué fue encontrada falla? Porque tuvo que caminar otros 40 años en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Fue encontrada falla. O sea, ellos fabricaron el becerro de oro porque no llegaron al nivel espiritual, o no soportaron el nivel espiritual que habían recibido. Entonces cayeron. Y de esa misma manera le sucedió al pueblo de Israel cuando el Mesías viene. El Mesías llega a la tierra de Israel y resulta que la esposa no está preparada. Y de aquí, hermanos míos, ustedes van a entender las palabras del Eterno cuando dice: con amor eterno te he amado. O sea, te voy a aguantar te aguanto la del Mesías y te aguanto hasta que te arrepientas y te vas a casar algún día conmigo. Miren qué hermoso es el amor de Dios por Israel. No la encontró digna en el Sinaí, no la encuentra digna todavía con la llegada del Mesías. Entonces le abre 2000 años más de esperanza para que se prepare. Se ha tenido paciencia el Eterno con nosotros. Ese es un verdadero amor. Él sí lo puede hacer porque Él es eterno. Por eso nos puede esperar tanto. Entonces, encontramos también esto. Si nosotros miramos las Escrituras
con los ojos hebreos y como tenemos que entenderlo, comenzaremos, ¿verdad?, a no criticar tanto a Israel. Porque es que nos han enseñado eso, a echarle la culpa a los israelitas por todo. Es que estos israelitas hicieron esto, es que mataron al Mesías, en fin, toda la culpa para ellos. Y de aquí, hermanos, ese odio hacia el pueblo de Israel. Lo culpan de la peste negra, lo culpan de la caída de la economía en Europa, lo culpan de las revoluciones, lo culpan de cualquier cosa. Y resulta ser que mientras ellos están aportando vida para las naciones a través de las escrituras, entonces son culpados de todos los males que hay en el mundo. Y todavía es así. Israel es culpado de todos los males que existen en el Medio Oriente. O sea, antes de Israel había paz, según ellos, en el Medio Oriente. Eso es una mentira. No había paz. El Medio Oriente siempre ha sido un polvorín de guerra. Entonces, vamos a continuar. Concluimos esta enseñanza entonces con entender que Aarón fue visto como un sacrificio, o lo que hizo Aarón fue visto como un sacrificio delante de Hashem, y es por esa razón que Aarón es perdonado y continúa en el cargo. Y de esta manera, mis hermanos, Israel puede mantenerse en pacto. Los caminos del Eterno son muy distintos a los nuestros. Y déjenme decirle algo, mis hermanos, cuando un hombre con el nivel espiritual que tenía Aarón realiza este tipo de cosas, de fabricar un becerro de oro, y si tú no lo logras entender desde este punto de vista, cometes el grave error de criticarlo y de pensar que Aarón se había desconectado totalmente de Dios en ese momento. Y resulta ser que él nunca estuvo tan cerca de Dios como en ese momento. Nunca estuvo tan cerca de Dios como en el momento que él fabrica el becerro de oro. Porque en ese momento Aarón estaba intercediendo, tomando la culpa del pueblo sobre él. O sea, estamos mirando acá una sombra de lo que un día o miles de años más tarde iba a suceder allá en Jerusalén, en el Calvario, como llamamos nosotros. Alguien que estaba tomando la responsabilidad de su pueblo. Alguien que estaba intercediendo, diciéndole al Eterno: toma mi vida, pero deja vivir a estos. Que fue exactamente lo que literalmente él hizo en el Getsemaní. ¿Sí recuerdan cuando lo iban a meter preso a los discípulos? ¿Qué hizo él? ¿Qué fue lo que él hizo? Tómenme a mí, dejen a ellos libres. Si ustedes miran lo que está pasando allí, ¿verdad?, es exactamente lo que iba a suceder, pero en una escala magna, en una escala mucho más grande, o en una mega escala, que es: tómame a mí y deja libre de pecado a este pueblo. ¿Qué más aprendemos? ¿Qué más aprendemos aquí, mis hermanos? ¿Qué más aprendemos en esta parashá? A ver, ¿qué más aprendemos en esta parashá? Hemos aprendido varias cositas, ¿verdad que sí? ¿Qué más aprendemos? Acerca de la presencia de Eterno por medio del ángel. Exacto. Aprendemos que Dios nunca le quita su presencia a Israel. Que ese ángel que estaba allí sencillamente estaba representando a Hashem. Por eso le dice: mi presencia irá contigo.
Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, pero hay un ángel. ¿Y cómo él dice si tu presencia no va conmigo? Ese ángel toma el título de presencia divina. Por eso él le dice, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de la tierra de Egipto, no nos saques de acá, no nos llevas a ningún lado. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo. Aprendemos también eso, de que el ángel que iba a acompañar a los hijos de Israel, ¿verdad?, tomaba el título de presencia de Dios, presencia de Hashem. Y él estaba representando a Hashem en ese momento. Tenía la autoridad para producir los milagros necesarios para que Israel pudiera llegar a la tierra prometida. Tenía la autoridad para guardar a Israel en medio del desierto. Era el ángel que estaba, ¿verdad?, guardando a Israel. ¿Y por qué lo hacía? Porque sobre él estaba una autoridad. Ahora ustedes van a entender por qué Yeshua le habla al mar y a los vientos y obedecen. ¿Ustedes van a entender eso ahora? ¿Por qué le habla al mar, a la naturaleza, y le obedece? De la misma manera que el ángel, ¿verdad?, que sobre él estaba la presencia divina, podía controlar la naturaleza en ese momento. Así mismo sucede con Yeshua. Cuando una persona recibe la autoridad del Eterno, es como que si Dios mismo estuviera actuando. Por eso le obedecen los mares, por eso le obedecen los vientos. Eso nosotros no lo entendemos. Entonces, ¿qué pasa con la persona que desconoce el concepto hebreo? Bueno, sencillamente considera que Jesús es Dios o que Yeshua es Dios. Se sorprende, dice, bueno, ¿cómo un ser humano puede hablarle a los vientos? Bueno, la única manera es que sea Dios o sea un Dios. Esa es la única forma. No hay otra forma, ¿verdad?, de entenderlo. Por eso, hermano, tenemos que aprender y enseñar más acerca de la autoridad divina. Tenemos que seguir enseñando para que nuestros hermanos que permanecen en Egipto logren, digamos, recibir el mensaje correcto y entiendan que los milagros que hacía Yeshua no los hacía por su propia cuenta. Eso se lo dijo Nicodemo. Sabemos que estás con Dios, que Dios está contigo, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y a pesar de que eso está escrito allí, la gente sigue creyendo que él es Dios mismo, o que es un Dios, o que es el segundo de esa supuesta Trinidad creada en Roma. Pero esto nos va a enseñar, hermanos, ¿verdad?, a aclarar nuestra mente. Esto nos va a ayudar a aclarar nuestra mente y a deshacernos de esos pensamientos helenísticos que hemos recibido allá en Egipto. Entender, hermanos, que cuando Dios otorga poder, es como que si Dios mismo estuviera haciendo las cosas. De allí es que a Moisés se le dice: te he puesto como Dios, como Elohim, delante de Faraón. Cuando las personas tradujeron la Biblia y leyeron esto, pues la lógica de ellos decía, bueno, Moisés no puede ser Dios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a poner a Moisés ahí en ese momento con D minúscula. Y cuando encontraron a Yeshua haciendo milagros, ¿verdad?, porque tenía la misma autoridad que tenía Moisés y mucho más, entonces dijeron, no, pues este sí es Dios, este hay que ponerlo con D mayúscula. O sea que muchos de los errores, ¿verdad?, que hemos cometido nosotros a interpretar la Biblia, ha sido precisamente por eso, o ha sido en parte por eso, por cuestión de traducción. Pero en el hebreo no hay ningún problema, porque Elohim se utiliza tanto para el Eterno como para el Dios de este mundo, o para jueces. Entonces, cuando se le dice a Moisés, te he puesto como Dios, sencillamente dice, te he puesto como Elohim.
¿Dónde está el error? El error está en la traducción. Dijeron, bueno, pues Moisés no puede ser Dios, vamos a ponerlo con D minúscula. Y cuando encuentran a Yeshua, bueno, este sí es Dios, este hay que ponerlo con D mayúscula. Y no saben explicar, en el caso que dice Hebreos, porque dijo el Señor a mi Señor. Hay Biblias que los dos señores van en mayúscula, los colocan en mayúscula. Entonces, ¿qué señor es mayor qué señor es mayor que el otro? Porque hay alguien que le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Ahí quiere decir claramente que hay un señor mayor que otro, pero los dos están en mayúscula. Y más adelante dice, porque te ungió Dios, el Dios tuyo. Y están en mayúscula. Todo el versículo está en mayúscula, o todo el capítulo está en mayúscula, o cada vez que se refieren a Dios, perdón, en ese capítulo lo hacen en mayúscula. Entonces nos damos cuenta que ha sido problemas de traducción, por ignorancia. Bien, mis hermanos, entonces, ¿qué más hemos aprendido? Aprendemos eso. Aprendemos que el ángel del Eterno, o el ángel que lleva la presencia del Eterno, o el ángel que es llamado la presencia del Eterno, está representando a Dios en ese momento. Y de aquí es que nosotros vemos que Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, no nos muevas de aquí. Aprendemos aquí, hermanos, la importancia de interceder, de cómo un hombre mortal puede convencer a Dios. Puede decirle, Señor mío, detén tu ira. Acuérdate de tu palabra, de las promesas que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, nosotros podemos hablar con Dios y decirle, Señor mío, detén tu furia, detén tu juicio. Nosotros no somos Moisés, por supuesto, no hemos llegado a ese nivel espiritual, pero déjeme decirle que no lo vamos a pedir por nuestros méritos. Y cuando unimos nuestra petición a los méritos de Yeshua, entonces esa petición sí es bien recibida en lo alto. Vamos a convertirnos en héroes cuando nos sacrificamos, cuando clamamos, cuando le decimos al Eterno, Señor, todavía hay ovejas perdidas allá afuera que hay que ser rescatadas. Cuando nosotros miramos la tardanza del Mashiach, pues nos queremos desesperar, y más ahora que vemos el mundo tan revuelto como está. Y si queremos que venga hoy, ¿verdad que sí? Todo lo anhelamos. Pero gracias a Dios que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Eterno, porque se hubiese quedado mucha gente afuera. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos, cuando vemos las cosas difíciles? Interceder. Decir, Padre nuestro, así como nos sacaste a nosotros de allá, te pedimos por ellos, no los dejes allá, Señor mío. No los dejes allá. Porque es un chance. ¿Saben qué está pasando acá? Dios te está dando la oportunidad, está probando tu corazón. Está probando tu corazón. Pudiste salvarte. Y está probando tu corazón a ver qué piensas de los que se quedaron. Sí, eso es lo que está Dios haciendo. Te voy a salvar para probar tu corazón. Esto es profundo, mis hermanos. Cuando Dios nos salva, ¿verdad? De alguna manera nos da tiempo para probar nuestro corazón y ver qué tenemos nosotros allí. Si comenzamos a considerar que éramos los únicos, ¿verdad? Como Elías, el Señor, ya no queda más nadie. Ya no queda más nadie, el Señor, aquí. Porque podemos llegar a pensar eso.
Es más, yo soy el único profeta tuyo, ya no queda más otro. Porque podemos llegar a pensar eso. ¿Verdad que sí? Que cuando Dios nos salvó, ya se acabaron los cupos. Y resulta ser que Dios nos está probando para ver si hay misericordia en nuestro corazón. Que así como hemos recibido misericordia, nosotros tengamos misericordia por los que se quedaron allá. Y eso, hermanos, que eso nos impulse a interceder por ellos. Si Dios ha permitido que yo reciba esta información, es con el objetivo de transmitírsela a aquellos compañeros míos que estuvimos en el mismo campo de batalla y que yo consideré en aquel momento que amaban a Dios, que buscaban a Dios. Por eso nosotros, hermanos, cuando recibimos este mensaje, acudimos a los que eran nuestros, a los nuestros, y le transmitimos el mensaje porque pues podemos o asumimos que el deseo de ellos, el deseo de su corazón es buscar del Eterno. Lo que le sucedió a Pablo. Pablo, cuando recibe la información de Yeshua, ¿a dónde acude? Aunque el llamado había sido ir a los gentiles, él acude a los de él, a los de su casa. Porque él siente dolor por los que se quedaron allá, por los que no recibieron la luz. A nosotros nos pasa lo mismo. Bueno, ¿caemos mal? Sí, hermanos, sí caemos mal. ¿No nos quieren hablar? Sí, es cierto. Pero eso no nos puede detener.